entregado, se pusieron las pilas. Ya veo que entregaron los trabajos, perfecto. Ok, lo reviso con calma después. ¿Qué pasó acá? ¿Dónde estoy? Se me perdió aquí la señal, aquí estoy. Ok, y está aquí en Cinco Pro. Ernesto, ¿cómo estás? Buenos días, Ernesto, ¿cómo te va? Buenos días, profe. ¿Todo bien? Sí, vale. Me alegro. Ricardo, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Ricardo anda sin micrófono y ando sin cámara. No me la han devuelto todavía la cámara. Bueno, hoy vamos a ver, vamos a seguir viendo sensores. Vamos a ver sensores y si no un poquito de tiempo, vamos a actuadores para hacer la práctica de sensores. Se las mandaré más tarde el día de hoy para que me lo entreguen la semana que viene y después haremos actuadores con el Arduino para después pasar a internet las cosas. Vamos a ir avanzando. Por cierto, una pregunta, ¿cuándo se supone que termina el semestre? Si es que termina ahora o termina después de vacaciones. Termina la primera semana de agosto, profe. Primera semana de agosto. Ok. Me van a tener trabajando todo julio. Wow. Qué bien. Sí, no hay vacaciones. Esto es así corrido. He corrido hasta la primera semana de agosto. Ok, sí, tenemos tiempo de ver todo. Sí, aquí en la metro terminamos en 2 semanas. Claro, aquí es más corto, aquí es por trimestre. Y de hecho ya la católica está reduciendo algunas carreras también a trimestre, a 4 años, perdón. Aquí la carrera es de 4 años ahora. Sí. Entonces esa es la tendencia, por lo menos acá. Que bueno, así son las universidades americanas. La universidad americana tú te gradúas en 4 años. Eso iba a decir. También en algunos países de Latinoamérica también es así. En Colombia Sí, es así también. sí, hacen así, exacto, sí. Sí, ya la católica empezó con algunas carreras y me imagino que poco a poco todas irán a ese ritmo. Bien, déjame compartir acá. Vamos a buscar compartir pantalla. Vamos a ponernos acá la presentación. Perdón. Bien, vamos a ver los sensores. Vamos aquí a quitar esto un momentico. Vamos a continuar acá en los sensores, un poquito lo que vimos la semana pasada y vamos a ver los nuevos sensores. O sea, ¿cuál es la idea? Bueno, básicamente como ya vimos el sistema de control, que en nuestro caso es el Arduino, pero como les expliqué en la clase pasada, eso puede ser cualquier sistema de control, puede ser un PLC, puede ser un computador, y básicamente nosotros le suministramos entradas y en el sistema de control, en base a las entradas, tomamos acciones y le entregamos una salida, ¿no? Entonces ahorita vamos a continuar estudiando con las entradas y para nosotros las entradas son sensores. Y entre los sensores, bueno, yo les expliqué que si tenemos un sistema cualquiera, ese sistema tiene una variable de proceso que en inglés se pone PV, Process Variable. Esa variable de proceso normalmente nosotros necesitamos para monitorearlo poner un sensor. Ese sensor, dependiendo de la variable, tiene distintas tecnologías. Yo les voy a explicar algunos de ellos. Y ese sensor generalmente nos entrega una señal. El sensor generalmente transforma de una energía a otra energía. Típicamente son sensores que son mecánicos y me entregan una energía eléctrica. Entonces me transforma generalmente una variable mecánica, bien sea de presión, movimiento, en una variable eléctrica que normalmente es de muy pequeña señal. Por lo tanto uno necesita un transmisor, que el transmisor básicamente lo que hace amplifica esa señal y me entrega una señal típica de 420 mA. Esa señal de 420 mA es la que manejaremos con los Arduinos y es la misma que se usa en el campo, es la misma que usa Polar, PDVSA, Sidor. Todos los transmisores que ellos usan, a menos que sean inteligentes, manejan una señal de 420 mA. Como dato curioso, déjame escribirles acá, 420 mA es equivalente, si ustedes ponen, cuando uno compra un transmisor de presión, de flujo, de cualquier transmisor que compren, los que usan en la industria, hablando de transmisores profesionales, ellos vienen con una resistencia de 250 ohmios. ¿Qué sucede? Que si ustedes aplican la ley de Ohm,
Saben que I es igual a B sobre R, ¿no? Escribirle aquí, I es igual a B sobre R. Por lo tanto, B es igual a I por R. Entonces, para 4 miliamperes, si pongo una resistencia de 250 ohmios, yo voy a tener 1 voltio. Y para 50 miliamperes me va a dar 5 voltios. O sea, como ustedes saben, el Arduino trabaja con 5 voltios. O sea que cuando uno tiene un transmisor, así sea en PDVSA, en Polar, típico, normal, no importa el costo que den, un transmisor que ellos usan normalmente cuesta entre $1,000 a $3,000. Son transmisores muy costosos, pero ellos entregan 420 miliamperes. Si ustedes le ponen la resistencia de 250 ohmios que vienen con ella, lo transforman que la salida es de 1 a 5 voltios. Por lo tanto, yo con mi Arduino puedo sensar también esos transmisores. O sea que lo que vamos a ver acá, aunque vamos a trabajar para mecatrónica en Arduinos, en la industria también se trabaja con los mismos valores. ¿Okay? Yo les hablé que habían diferentes tipos de sensores: posición, proximidad, velocidad, aceleración, carga, presión, temperatura, flujo y nivel, para dar algunos ejemplos. Y yo no voy a entrar mucho en detalle en lo que son presión, temperatura, flujo y nivel, porque eso lo estudian ustedes en una materia que ustedes tienen allá, específicamente donde le explican cómo es cada sensor. Sin embargo, yo le daré los principios generales de ellos por si acaso ustedes no han visto la materia todavía. Pero sí vamos a ver en detalle lo que son de posición, proximidad y velocidad y aceleración, porque son los que uno usa para robótica y para mecatrónica en general. Bien, yo les expliqué del potenciómetro, que se usa muchísimo, es una resistencia variable. Si le aplico un voltaje, convierto un movimiento mecánico en una energía eléctrica. Eso es más o menos lo que expliqué. Es un sensor, y se usa mucho para convertir, digamos, una posición en un voltaje. Por lo tanto, mi Arduino me puede detectar cualquier movimiento que yo haga sobre eso. Entonces, hay muchas aplicaciones que ustedes de repente pueden ubicar este sensor como el ideal para usarlo. Después le hablé de los sensores de proximidad, que son generalmente ahí de presencia, que son los que con contacto, que simplemente si tenemos aquí, digamos, aquí derramamos una pieza, cuando la pieza tropieza, esta barra se dobla, y al doblarse me da aquí una señal de abierto o cerrado. Entonces, eso es lo típico que se usa. Después están sin contacto, que están los inductivos, capacitivos, ultrasónicos y fotoeléctricos, donde quiero haberles explicado la clase pasada de que los inductivos básicamente, cómo funciona es que usted tiene el sensor, y el sensor aquí genera un campo magnético. El campo magnético se mueve alrededor de este sensor de esta forma. Se mueve y al pasar un elemento metálico enfrente del sensor, si yo tengo el sensor y paso un elemento metálico, entonces el campo magnético ya se cierra más, por lo tanto él aquí me indica está pasando un metal. Entonces los inductivos sensan los metales, se usa para sensar metales. El capacitivo, básicamente la capacitancia está basado entre las dos placas, hay un dieléctrico, y de acuerdo al dieléctrico que ustedes tengan acá, él tiene una capacitancia distinta. Entonces el sensor capacitivo básicamente, digamos, él tiene, por decir así, imagínense que las dos placas están acá, el dieléctrico es el aire, y cuando usted pasa un cartón, el dieléctrico cambia, por lo tanto él sensa qué pasó. Entonces los capacitivos sirven para detectar elementos no metálicos, y el inductivo te sirve para elementos metálicos. Lo único malo que tienen ellos es que trabajan a muy pequeña distancia. El ultrasónico, que son los que vamos a estudiar aquí algunos hoy, envía un sonido, rebota con la pared contra el elemento y puede tener distancias mayores. Ya no estoy limitado a milímetros, centímetros. El fotoeléctrico es un haz de luz que uno envía, y simplemente eso lo usan típicamente los ascensores. Inicialmente, si ustedes se acuerdan, o los ascensores muy viejos, lo que tenían en la puerta es como una lengüeta, donde cuando
cuando ustedes chocaban con la puerta o apretaban la puerta, ese sensor le decía al motor que se abra la puerta. ¿Qué sucede? Que eso es muy incómodo porque tú estás entrando y de repente te golpeaba la puerta en el brazo y él se abría, pero era torpe el golpe que te daba, ¿no? Entonces los modernos lo que ponen es un haz de luz y un sensor eléctrico en el otro, fotoeléctrico. Entonces, al tú interrumpir la luz, él sabe que está pasando una persona y se abre el ascensor. Entonces se usan ya hoy en día, en vez de switches de interruptor de posición en los ascensores y en las puertas, se usan ya básicamente switches fotoeléctricos. Entre los sensores de luz le hablé del LDR, que es un resistor que varía con la luz. Eso yo les expliqué que son muy económicos, son muy fáciles de manipular. Básicamente es una resistencia variable con la luz. Entonces uno le aplica un voltaje, lo pone en serie con otra resistencia, porque la resistencia varía casi desde 0 hasta 1 mega. Entonces uno lo pone en serie, se le aplica 5 voltios y el Arduino cuando mide o el microcontrolador que usted agarra mide allí y él va a detectar ese cambio de resistencia y ese cambio de resistencia te va a indicar básicamente que hay luz o no hay luz, ¿no? Yo tengo por aquí uno ahorita que me traje, lo voy a mostrar aquí con esta cámara un momento. Son muy pequeñitos, eh, son unos sensores muy pequeños, básicamente no lo van a apreciar casi, que hay uno pequeñito, pero son muy baratos. Yo compré como 5 por $1 por Amazon. Entonces, bueno, uno puede con él sensar la luz uno puede, digamos, en base a la luz, puede apagar una luz o prender. Si se hace oscuro, uno puede apagar la luz si quiere, ¿no? Entonces, eso es lo que es los LDR. Pero si ustedes van a hacer un estudio un poquito más preciso con la luz, ya existen fotodiodos, porque el fotodiodo ya cubre un espectro de la luz un poco mayor. Creo que les expliqué, si no, les explico. El ojo humano no ve sino del violeta al rojo, son los colores que nosotros podemos ver, pero sin embargo existen otros colores que no lo vemos, como el infrarrojo, que depende de la longitud de onda. Entonces, básicamente puede ser que exista luz y yo no la veo. Ustedes habrán visto en las películas que usan unos lentes donde se ve que el cuerpo humano emite unos colores, porque el calor emite radiaciones. De hecho, hay unos sensores para medir temperatura que son ópticos, que ellos ven esa radiación del cuerpo y de acuerdo a la radiación te dicen cuánta temperatura hay allí, ¿no? Y eso es lo que uno ve en las películas estas de ciencia ficción, o inclusive los soldados usan de noche visión nocturna porque el cuerpo humano emite calor y tú ves ese color que uno no lo ve, pero sí lo ven esos equipos. Entonces, bueno, un fotodiodo tiene esa característica que es un poquito más del ancho, de la longitud de onda que vemos nosotros con los ojos. Y después tenemos el fototransitor, que es más sensible todavía, que yo les expliqué que eso es lo que más usamos para los sistemas meteorológicos, porque así se ponga oscuro o haya nubes, sigue habiendo rayos de luz, pueden ser ultravioletas. No sé si usted la pasada dado cuenta que a veces uno está en la playa y uno está debajo de la sombrilla y se quema igual. Uno dice, oye, pero si yo estaba en la sombra, sí, pero hay rayos de luz que están penetrando y que te están quemando, ¿no? Entonces estos son más sensibles para aplicaciones un poquito más específicas, ¿no? Y bueno, básicamente funciona parecido. Él tiene, al aplicarle luz, él tiene esta respuesta que está acá, que es negativa. En el otro caso, es una resistencia que la respuesta es positiva, aquí es negativa. ¿Qué quiere decir que es negativa? Que en el LDR, mientras más luz, más resistencia, aquí mientras más luz y menos resistencia, pero para efecto nuestro lo mismo. Le aplicamos aquí 5 voltios y lo leemos con el Arduino acá, depende de este divisor de tensión que tenemos acá. Después yo les expliqué que teníamos el optocoplador, que servía como aislador óptico, donde básicamente yo podía inyectarle aquí de repente 20 voltios. Si yo le pongo aquí 20 voltios y él me da luz, si hay 20 voltios, y si no hay 20 voltios me da no hay luz. Entonces simplemente el señor detecta luz y no hay luz, pero mecánicamente aquí no hay nada unido entre los dos. Entonces, si aquí hay un corto o lo que sea, lo más que pasa es que se me daña este diodo, pero no me afecta a mi circuito. Si yo le pongo aquí mi Arduino, que está detectando de 0 a 5 voltios, yo no tengo problemas de que cualquier falla en el sensor me afecte mi electrónica, que es lo más costoso, que es mi Arduino.
acuerdo? Dijimos que esto mismo, si se monta en una estructura como esta que está acá, al yo poner una obstrucción acá, no pasa luz y detecto que aquí no hay, poner una digamos, un cartón, un papel, no pasa la luz. Entonces, eso se usa para, digamos, para detectar movimiento o detectar si llegaste al final. Puedes hacer muchas aplicaciones con ella. Aquí está una foto, digamos, real de cómo son ellos. Entonces aquí tenemos, en este lado está el diodo y en este lado está el sensor de luz y básicamente aquí está transmitiendo y cuando yo le pongo aquí un cartón, él ya no transmite, entonces me entero que hay una instrucción. Y para ello se usan discos como estos que están acá. Y si yo le añado a este disco un motor, si aquí yo pongo un motor, lo que sucede es que la velocidad del motor es proporcional a los pulsos que me genera. Cada vez que pasa la luz me da un pulso y simplemente yo cuento esos pulsos y si yo aquí tengo 20 pulsos, una vuelta son 20 pulsos, entonces cada 20 pulsos tengo una vuelta, entonces simplemente hago una ecuación matemática, digo, conté 1000 pulsos por segundo, o sea, 1000 entre 20, entonces me da la velocidad del motor. Entonces eso es una aplicación que se puede usar, ¿no? Yo después le voy a dar otras aplicaciones mejores que esta, pero y yo les dije que en los mouse antiguos ustedes tienen eso y lo pueden desarmar y ya tienen ustedes esas piezas sin necesidad de comprarlo por Amazon. Aquí hay otro ejemplo aquí hay varios ejemplos. Aquí arriba tenemos el ejemplo que les dije, digamos, de poner un cilindro graduado, pero aquí a veces uno agarra una lámina de esas transparentes de vinilo o simplemente de film, uno de esos que uno usaba antiguamente para la transparencia. Entonces le ponen puntos negros y rojos y dependiendo a las rayas que le ponga va a tener digamos, distintos movimientos. Y ustedes pueden tener distintos comportamientos de acuerdo a cómo ustedes lo pintaron. Ustedes pueden hacer, bueno, pueden tener que cada segundo él va a tener un pulso. Entonces, este señor que está sensando cada segundo me puede hacer función. Aquí lo puedo tener que es cada 2 segundos. Fíjense que la raya más negra. Entonces, ustedes pueden crear con distintos sensores puesto allí el comportamiento diferente y pueden hacer actividades cada segundo, cada 2 segundos, como está aquí, digamos, cada 20 segundos, etcétera. Entonces, a veces uno hace con eso es lo que se llama, uno codifica, ¿no? Como una codificación, digamos, con dibujos, ¿no? Entonces pueden jugar con eso y lo que a ustedes se les ocurre. Lo interesante de esto es que la imaginación es muy importante. Ustedes pueden tener ideas, oye, ¿cómo censo yo esta variable? ¿Cómo la hago? Por eso yo le voy a enseñar muchos sensores para que usted diga, wow, en esta variable la puedo medir de esta forma. Ahorita le estoy enseñando esto para que usted mide la velocidad de un motor, pero si ustedes trabajan con un avión y el avión tiene una hélice y ustedes quieren medir la velocidad de la hélice, no podemos poner ese equipo aquí en la hélice. Pues no hay forma de cómo medirlo. Y usted puede decir, bueno, le pongo una luz acá y le pongo aquí fuera el otro, que esto es muy torpe. Entonces hay otros métodos que vamos a ir aprendiendo poco a poco, pero ustedes se pueden ingeniar otros más, ¿no? Eso es lo interesante de esto, ¿no? Después tenemos los sensores infrarrojos. Esos son lo que se llama de luz reflectivo. Eso los venden así mismo como está aquí. Y de hecho el número de código es el TCRT 5000. Son muy económicos y básicamente este es un LED, un diodo LED, pero infrarrojo. Acuérdense que la luz infrarroja no la vemos nosotros. Muchos de los controles que ustedes tienen en su casa para televisor o Betamax o DVD o lo que tengan, usan sensores infrarrojos. De hecho, los controles viejos no los boten, desármenlos o inclusive los pueden usar. De hecho, pueden usarlo con el Arduino. Si ustedes se consiguen un sensor de estos, ustedes a la izquierda, en este dibujo que está acá, vamos a pintar, aquí tenemos, digamos, el emisor infrarrojo y aquí tenemos el sensor infrarrojo. Si ustedes tienen un sensor infrarrojo y lo conectan a su robot, a su carrito, con un control remoto, ustedes pueden mandarle comandos. Cada vez que ustedes apretan una de las letras del control remoto, él envía un tren de pulsos de luz. Entonces es muy fácil con el Arduino uno leer. No sé si ustedes han visto que con el celular ustedes pueden
o con los controles remotos genéricos, ustedes lo programan. En realidad lo que él hace es chequea cuál es el tren de pulso que necesita su televisor, él lo copia y entonces lo emula. Entonces, yo he hecho usted agarra un control remoto que tenga en su casa, se busca simplemente un sensor infrarrojo, lo ponen acá. Hay algunos celulares que lo tienen, hay otros que no. Entonces ustedes simplemente aprietan una tecla y al apretar una tecla le va a mandar un tren de pulsos en cierta secuencia. Entonces con el Arduino ustedes pueden leer y simplemente pueden programar al apretar la A que se prende una luz. Lo mismo que hacen con el televisor, que se avanzan de canal, etcétera. Entonces en este equipo que está acá, está hecho especialmente con un objetivo. Fíjense que tiene aquí entre, entre el LED infrarrojo y el transistor sensor de luz, hay una barra en el medio plástico. Okay, aquí lo ven, esta barrita plástico no permite que el sensor infrarrojo vea la luz infrarroja. Entonces dicen, bueno, ¿para qué se usa eso? Bueno, eso se usa, lo usan mucho en los carritos. Ustedes no se habrán visto carritos que siguen una línea negra. ¿Qué sucede? Si tú en el piso pones una línea negra, el negro absorbe los colores. Entonces la luz entra y no choca. Pero si no es una línea negra, él detecta. Entonces, generalmente, si usted tiene un carrito, voy a tratar de pintar aquí burdamente un carrito, disculpen que lo mal dibujante que soy, ustedes aquí abajo le ponen bien cerquita, tiene que ser muy cerca, digamos, del piso, este lector infrarrojo. Entonces, si usted tiene una raya negra, con esta forma aquí así, él, él cuando se sale de la raya negra te va a decir, te va a dar una señal de que es sensor infrarrojo. Entonces tú le puedes decir, no, muévete. Si él viene por acá y él se sale, tú detectas, entonces lo mandas a que se mueva a la izquierda y sigue porque sale, detecta, mueve a la derecha. Lo que se hace es que se le ponen dos sensores infrarrojos, se le pone uno a la derecha y uno a la izquierda para que tú sepas cuando entra en la línea negra. Entonces ustedes habrán visto en YouTube esos videitos que hay una pista en línea negra, ustedes montan el carrito acá y el carrito sigue la línea negra. Es porque usan estos sensores infrarrojos que él, repito, tiene que estar muy cerca del piso porque es muy sensible. Entonces él simplemente cuando choca con el piso te da señal, voy siguiendo, no hago contacto con el tape o la raya negra. Y cuando hace contacto con el tape no transmite y tú dices, ups, se salió del canal. Entonces, eso es lo que se usa típicamente, lo venden con esa idea, para que tú lo uses para eso. Okay, eso es lo que es el sensor de luz reflectivo IR porque es infrarrojo. Okay. Después tenemos el sensor de rango de distancia. Ese se usa muchísimo, es muy económico. Eh, yo lo uso mucho para los carritos. Ese sensor básicamente está basado en el mismo principio que usan los murciélagos. Los murciélagos, ustedes saben que murciélagos son ciegos, pero ellos emiten un sonido y ellos escuchan el eco. Y si el eco está muy cerca es porque están cerca de una pared. Entonces, este señor lo que tiene aquí es un piezoeléctrico que mide un sonido. El sonido, si consigue una pared, choca y rebota. Entonces, él calcula el tiempo que tarda el sonido en ir y venir. Ese tiempo lo dividimos entre dos y te dice la distancia que está. Básicamente, él tiene, como dice aquí, tiene un traductor ultrasónico que no es más que un piezoeléctrico. Piezoeléctrico es como las cordeticas esas que tiene, son unas cordeticas, un pitico. Generalmente es un sonido de una frecuencia muy elevada que uno no lo oye. Igual que los murciélagos, ustedes no oyen el sonido que ellos emiten porque es ultrasonido. Entonces, ese sonido, al chocar con una pared, se recibe el eco y esa distancia tú la calculas. Entonces, ¿cómo lo hacen? Bueno, típicamente la velocidad del sonido es 340 metros por segundo, depende de la temperatura. Generalmente uno pone que es 340 y lo redondea, pero si quieren ser más precisos, lo pueden ajustar de acuerdo a la temperatura. Pero como la temperatura ambiente siempre es 20 y pico grados, entonces uno calcula 340 metros por segundo. Entonces, ¿qué sucede? Tenemos que la velocidad es espacio sobre tiempo, ¿de acuerdo?
y despejando espacio de velocidad por tiempo, ¿de acuerdo? La velocidad del sonido, entonces si yo, la velocidad del sonido es fija, entonces yo calculo el tiempo en que tarda en la señal en ir y regresar y calculo entonces la distancia, pero lo divido entre dos simplemente porque el tiempo, el sonido va y regresa, va dos veces, ¿no? Okay. Yo no sé, yo recuerdo siempre de niño haber visto una película de unos niños que estaban en una tormenta y ellos cada vez que veían la luz contaban uno, dos, tres y decían el rayo está lejos. ¿Por qué? Porque si tú cuentas los segundos desde que ves la luz del rayo hasta que suena el sonido, lo multiplicas por 340, te dice la distancia que cayó el rayo. Entonces, cuando aquí en Caracas ustedes ven que es un relampagazo y cuentan 1, 2, 3, 4, 5, cuentan 10 segundos, ese rayo cayó a 3 kilómetros de acá, porque 340 por 10, a 3 kilómetros y medio. Pero si usted ve el rayo y suena el golpe y me dijo, wow, un segundo, ese cayó a 340 metros acá, cayó muy cerca. Pero si usted ve en el rayo y el sonido al mismo tiempo, porque le cayó al ladito, ¿no? Entonces, básicamente, lo que uno usa es aplicar la ecuación de la velocidad del sonido, pues. Entonces, eso es lo que hace este equipo. Este equipo, básicamente, yo emito la señal. Y él funciona de 5 a 20 centímetros, a 20 metros. De hecho, yo lo he usado muchísimo y en realidad trabaja desde 1 centímetro. Aunque el fabricante dice que el precio de 5 y es bastante preciso, entre comillas, para lo que uno le interesa, ¿no? Entonces, para los carritos, uno simplemente los pone enfrente y uno dice, oye, si tú detectas algo a menos de 10 centímetros o a 10 centímetros, tú paras el carro y lo volteas para evitar que tenga colisión, ¿no? Entonces, eso es lo que uno usa como sensor. Pero también tiene otros usos que uno lo usa. Por ejemplo, aquí lo hemos usado, tenemos un tanque de agua, entonces simplemente hemos puesto aquí arriba un sensor de estos y simplemente el sensor me choca con la superficie del agua y me mide el nivel. Entonces lo hemos usado para medir nivel de agua. ¿Qué sucede? Acuérdense que él depende de la temperatura. Si el agua que ustedes están poniendo, el agua está hirviendo, genera vapores, el vapor le da error. Entonces no sirve, tiene que ser para medir nivel en un tanque en el cual está a temperatura ambiente, ¿no? Que no hay vapores ni mucho menos. Porque acuérdense que el sonido no se desplaza igual en todos los ambientes. Okay, el sonido se desplaza a esa velocidad en el aire, pero en el agua, pero el sonido, la ropa absorbe el sonido, por ejemplo. Entonces, y si tienen vapores de agua o tienen humo o algo, eso también absorbe parte del sonido. Entonces, cuando digo que lo usamos para medir nivel, es cuando vamos a medir en un tanque. En el tanque de su casa pudieran poner, por ejemplo, un sensor de sonido de eso y él simplemente te dice a cuánto está el nivel, ¿no? Entonces, es una aplicación que se puede usar, ¿no? No es apropiado para cortas distancias de milímetros, pero él a partir de 1 centímetro adelante funciona y bastante bueno. Entonces, ¿cómo es eléctricamente que él funciona y cómo lo usamos con el Arduino? Le voy a explicar la forma detallada cómo funciona, pero después le voy a decir cómo lo van a usar porque es muy facilito, ¿no? Básicamente, así es como se ve. Él tiene 4 pines donde se alimenta. Aquí le ponemos 5 voltios en vez de UCC con 5 voltios y en tierra, obviamente el ground es tierra. Y aquí le ponemos un pin del Arduino que es un pin de salida. ¿Por qué? Porque él acá, yo tengo que decirle, emite el sonido. Entonces, él aquí tengo que tener un pin de entrada donde yo escuche. Entonces, por el pin del trigger, yo con el Arduino le envío un pulso. Después que yo le envío un pulso, él, él transmite estos 8 pulsos a 400 GHz. Y después de los 8 pulsos, él emite un pulso y el ancho de este pulso me dice la distancia que hay entre la pared que detectó y el sonido donde yo lo envié. Eso si ustedes lo hicieran a pie es complicado, pero como lo bueno del Arduino y casi todos estos equipos es que ya hay una librería. Usted simplemente, este equipo es el HCSR04. Entonces ustedes en el Arduino, cuando ustedes van a programarlo, la primera instrucción que le ponen pound include, le ponen así include, la palabra, disculpen que escribo aquí terrible, include, include, digo, pound include y ponen HC
es RAI SR, y entonces yo le voy a explicar después cómo en el Arduino ustedes incluyen la librería. Y al incluir la librería, simplemente ustedes definen el pin donde va a enviar el trigger y el pin donde va a escuchar el eco. Y la librería se encarga directamente de decirte cuál es la distancia. Ustedes no tienen que hacer todo este proceso. Si ustedes quieren alguna vez programarlo en un PIC a pie, tendrían que hacer todo esto que está acá. Pero como aquí vamos a usar elementos ya con bootloader y programado, entonces simplemente usamos librería. Entonces, pero él es muy útil, repito, para medir distancia, para detectar intrusión. En la central hicimos una vez, en realidad yo no fui tutor, yo ayudé un poquito de desarrollar unos lentes para ciegos donde tenían unos aparatos de esos para que el ciego detectara si había obstrucción o no y de acuerdo, perdón, a lo que detectaba a la distancia le daba un pito, un sonido, como cuando los carros, eso se usa mucho en los carros, no sé si ustedes han visto, cuando uno retrocede empieza a sonar un pito, pi, 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 cada vez que se acerca suena más rápido ese tono. Bueno, eso lo pueden hacer con esto, donde en la medida que la distancia disminuya, ustedes aumentan la frecuencia del pito. Eso lo podemos hacer facilito con el Arduino. Y repito, eso viene en los carros típicamente que uno compra, en los modernos. ¿Qué aplicaciones tiene? Bueno, velocidad y dirección de viento. Con un anemómetro podemos ver velocidad y dirección del viento. Podemos ver velocidad en el agua o el aire. Claro, en el aire la velocidad ya es diferente. Podemos hacer medición de tanques de nivel, como le dije. En robot, detección de obstáculos. Podemos hacer alarma de intrusos si un intruso se acerca y para hacer pruebas destructivas. Bien, además de esos sensores, existen gran cantidad de sensores que ustedes pueden conseguir y comprar. Y casi todos son que se usan para esta electrónica, para mecatrónica. Aquí tienen el que les mostré antes para el infrarrojo. Aquí tiene infrarrojo, ya lo venden un poquito mejor para los carros porque ya tiene amplificada esa señal, es un poquito más sensible que el que yo les mostré. Aquí hay uno que es para medir la humedad. Por ejemplo, si usted quiere montar un sistema de regadío automático, imagínense que usted vive en un apartamento como vivo yo y tienen unas plantas y ustedes quieren, oye, yo quiero regarlas periódicamente o me voy de vacaciones o quiero tener un sistema automatizado o un hidropónico o cualquier sistema, inclusive una hacienda. Ustedes simplemente esto se inserta en la tierra y él te mide la humedad. Entonces ese equipo simplemente tú se lo conectas al Arduino y te mide la humedad. Entonces tú puedes, oye, si está la humedad no es suficiente, bueno, puedes dosificarle agua. Con una bombita inyectas agua. Entonces así puedes mantener tu mata con la humedad adecuada. Hay este que está acá a la derecha es un micrófono que básicamente se usa como sensor de sonido. Entonces a veces tú quieres hacer digamos, tengas un efecto en base al sonido. Por ejemplo, yo me acuerdo que antes había unos carritos que tú aplaudías y el carrito se movía, aplaudías dos veces, se paraba. Bueno, ustedes pueden crear con ese sensor que de acuerdo al sonido él toma una acción. El sonido puede ser una voz, puede ser un golpe, ¿no? Después aquí tienes el barómetro, un medidor de presión, un sensor de medición de presión. Ya eso, digamos, se ha mejorado muchísimo. Yo les voy a mostrar algunos que venden muy interesantes. Aquí hay un sensor, voy a poner aquí la cámara. Esto que está aquí, hay un kit de Arduino, que es caro, vale de $50, que viene como con 30 sensores. Si ustedes quieren, se compran el kit por Amazon. Y bien, lo bueno de este sensor que ya viene con el conector para conectarlo directo al Arduino con un cable que ya lo venden. Aquí tienen otro de esos sensores. Este es un sensor barométrico para medir la presión atmosférica. Aquí tenemos, este es un sensor, este es otro sensor, digamos que los venden en el Arduino, pero el que quería mostrarle que es interesante, que es este, por ejemplo, este es el BME 280. Este sensor lo estamos usando nosotros mucho acá. Este sensor te da temperatura, te da humedad y te da presión atmosférica. Y como te da presión atmosférica, te calcula altitud. Entonces yo lo tengo aquí, por ejemplo, conectado y me dice la temperatura y la humedad y me dice que estamos a 900 metros porque la metropolitana está un poquito alta.
aunque la altitud no es muy precisa porque la altitud la calcula en base a la presión atmosférica y la presión atmosférica depende si el día es nublado o no. Entonces, pero bueno, te da una referencia. Entonces, este chip que es muy económico, te da ya de una vez presión, temperatura, humedad y la presión atmosférica. Entonces, tenemos aquí un sensor de humedad o lluvia. Aquí tengo uno de humedad o lluvia. Eso lo pueden fabricar ustedes. Básicamente, el sensor de humedad y lluvia, si ustedes ven, son dos pistas de metal. Ustedes pueden hacer dos pistas de metal. Al caer una gota, él está un poquito oxidado como era. Al caer una gota, se une a las dos pistas y simplemente te da un corto y te da una señal de que está lloviendo. ¿Okay? Aquí hay un sensor infrarrojo. Este es el que yo le dije que uno usa para los controles remotos y usted puede, por la red, el Arduino consigue software que te dice para leer cada vez que apretas un botón del control remoto, cuál es qué es el comando que envía. Eh, el Arduino tiene una cosa maravillosa. Lo que ustedes quieran hacer con el Arduino está hecho ya por alguien en la red. Por ejemplo, yo una vez agarré un control remoto con un sensor de eso y le dije, mira, ¿qué pasa cuando le da? Y me dijo, esta señal. Entonces hice un programita que recibe esa señal, me prende un LED. Y si recibe otra señal, me prende a otro. Aquí tienen un acelerómetro como otro elemento. Aquí tienen otro elemento que vamos a hacer una práctica con él de laboratorio. O sea, yo se los voy a poner como tarea. Este es un sensor de detector de movimiento. Ok, eso son también económicos. Todo lo que les estoy mostrando sensores son muy económicos. O sea, ustedes, el kit que venden de Amazon, hay varios kits, hay unos de 80, de 60, de $50, ya vienen con todos los sensores, pero ustedes lo pueden comprar por separados. Aquí los venden en Mercado Libre. Este sensor, básicamente él aquí adentro, si ustedes le quitan este domo que tiene acá, él lo que tiene es un transistor que es sensor a la luz, como yo les mostré antes. Entonces tiene este domo para que él cubra, para que cuando tú lo pongas, digamos que este es el domo, él te cubra por lo menos un ángulo de más o menos de 90, 100 grados. Depende del que compre, ¿no? Entonces ese sensor, él te da un voltaje de 329 voltios y cuando hay presencia, 255. Ese es el que usan casi todas las puertas de los centros comerciales. Cuando tú te acercas, se abre la puerta. Bueno, porque si tú tienes en tu negocio, tienes aquí una puerta, digamos, corrediza, tú pones aquí arriba el sensor y tú quieres que ese sensor tenga esta visión y cuando la gente pase por aquí y esté aquí en este punto, él se abra. Entonces, por eso ustedes habrán visto que algunas puertas, él solamente se abre cuando tú estás en un sitio, digamos, en cierto ángulo. Entonces, este es el sensor que se usa. Él no es tan preciso como el de distancia que yo les dije. El otro de distancia es en línea recta, pero este te cubre un ángulo de más o menos de 100 grados, no sé si un poquito más de 100 grados, y es muy bueno para eso. Entonces, si ustedes quieren hacer un control, detectar si está pasando un ser humano por frente de él, entonces se usa. Esto lo usamos mucho cuando uno tiene cámaras de televisión, hay unas camaritas muy baratas, uno le conecta esto al Arduino, además de la cámara, donde cuando él detecta un movimiento, uno graba lo que está viendo la cámara, porque no es conveniente estar grabando la cámara 24 horas por la cantidad de memoria que usa el sistema, todo lo que ustedes tienen que estar grabando todo el tiempo. Entonces lo que uno hace es poner un sensor de esto y cuando él detecta movimiento, entonces él graba esas imágenes para ver qué pasó allí, ¿no? Bien, después tenemos el sensor efecto Hall. Se llama efecto Hall porque lo descubrió el señor Edwin Hall y básicamente es como un transistorcito que él detecta si hay un campo magnético. Este es muy interesante, digamos, no es tan común, pero tiene aplicaciones que ya lo voy a explicar ahorita, pero él te mide el campo magnético. Y una de las aplicaciones es, por ejemplo, esta. ¿Se acuerdan que hablamos para ver la velocidad de un motor? Pero el problema de la velocidad del motor es que usted tiene que
incluir ese equipo que les puse antes dentro de la hélice. Pero si ustedes tienen simplemente, lo hacemos mucho en los ventiladores, aquí tenemos, en casi todos los ventiladores, usted tiene por ejemplo un ventilador los ventiladores de los computadores, tienen un montón de aspas. Estoy tratando de pintar aquí un ventilador. Entonces lo que hacemos es le ponemos en las aspas un imán de neodino, le ponemos varios imanes y aquí ponemos un sensor de estos. Entonces, cada vez que pasa un imán por el sensor, como está pasando acá, él detecta. Entonces yo puedo medir fácilmente la velocidad. En el caso del avión, que yo le dije a ustedes que ustedes tenían el avión y tenían aquí la hélice del avión, bueno, simplemente le podemos poner dos imanes, le ponemos dos imanes para que no desbalanceen el avión y simplemente le ponen acá un sensorcito acá. Entonces, cada vez que pasa la hélice pueden ver la velocidad. Entonces, para motores es mucho más fácil porque en el motor, ustedes simplemente en el eje del motor, simplemente le pegan un imancito de eso y aquí ponen un sensor y él cada vez que de vuelta lo nota. Él es, digamos, muy sensible, o sea que la señal de imán tiene que ser fuerte, entonces usan imanes de neodino. No sé si ustedes han oído hablar del imán neodino. Imán de neodino son imanes muy potentes. No son los imancitos que uno usa para poner en la nevera, eso no sirve para nada. Entonces, el imán de neodino, normalmente uno los compra, aquí los venden por Mercado Libre, en Amazon, pero hay una forma, si ustedes agarran los audífonos, pero no como los que estoy usando ahorita, sino los audífonos esos que uno se mete en la oreja por dentro, los pequeñitos, los iPod y todo eso, tienen imanes neodino. Para poder ellos transmitir el sonido, tiene que tener un imán muy potente. Entonces, si usted tiene esos audífonos baratos o malos rotos, lo desarman y dentro tiene un imancito de neodino. Son unos imanes muy pequeños, pero con mucha potencia. Entonces, este sensor de efecto Hall que les mostré acá, es lo que hace es detecta. Tú alimentas el transistorcito y te detecta básicamente el aquí tiene los pines, tú le conectas al Arduino y el Arduino te va diciendo cada vez cuándo va pasando. Entonces ese es el uso del sensor de efecto Hall. ¿Okay? Bien, entre otros sensores tenemos los sensores de temperatura. Y como les dije al principio, ustedes ven una materia donde estudian eso, donde básicamente hay varias tecnologías, hay la dilatación térmica. ¿Qué sucede? Que el metal con el calor se dilata, ¿ok? Está el termopar son dos metales de distintas características. Cuando tú unes dos metales de distintas características, al aplicarle en la unión de esos dos metales calor, en el otro extremo se genera una corriente que es proporcional a la temperatura. Esa es la tecnología de termopares. Si ustedes no lo han estudiado todavía, yo daba esa materia en la central, se les puedo mandar, les puedo dar mis láminas si les interesa, donde están los detalles. Después tienen RTD, que son transmisores, pero en base a resistencia, por eso es la R. La R es por resistencia, la T temperatura, la D detector. ¿Qué sucede? Que con el calor, los alambres se estiran. Ok, entonces sí, digamos, la resistencia de un alambre es igual a ρ, que es la resistividad que tiene que ver con el material, que por ejemplo es cobre, por la longitud del alambre entre el área del alambre. Si el alambre se estira, cambia la resistencia. Y si yo aplico la ley de Ohm, I es igual a V sobre R. Si el voltaje que le aplico es constante y varía la resistencia, me varía la corriente. Entonces, por lo tanto, normalmente los RTD son un alambre, digamos, muy largo, que yo los someto a calor y con el calor él se estira o se encoge y entonces básicamente al aplicar una tensión, él me varía la corriente. Entonces ese es el método RTD. Después están de estado sólido, que son unos componentes electrónicos que son muy buenos, muy sensibles, pero generalmente esto trabaja hasta el orden de 100, 120 grados. ¿Okay? En la industria no se usa porque en la industria lo que es RTD y termopar, RTD llega hasta 800 grados centígrados.
el termopar llega hasta 1500 grados. Entonces en la industria se usan, básicamente son termopares y porque en la industria se usan grandes temperaturas. Pero nosotros como usamos pocas temperaturas, usamos generalmente de estado sólido. De estado sólido lo que quiere decir que está en base a electrónica, ¿no? Es una electrónica. Se llama estado sólido porque es así como están fabricados los transistores. Entonces nosotros usamos mucho este tipo en robótica, este tipo de sensores, más que estos que son poco sensibles porque digamos, el span, como se llama, o la medida es de 0 a 8000, de 0 a 800, de 0 a 1000, entonces la resolución, digamos, es más pobre. Entonces eso es lo que tenemos desde el punto de vista de sensores de temperatura. Aquí tenemos la hidratación de los fluidos. Aquí tenemos un ejemplo. Si yo tengo aquí un bulbo y le tenemos con agua o gas, o puede ser vapor, gas o agua, o líquido, pero agua no un líquido, generalmente se usa mercurio. Al tú aplicarle calor, el mercurio se expande y mueve esto. Eso es por dilatación de fluidos. Después está el sistema termopar que yo les expliqué. Agarran dos alambres diferentes, por ejemplo, hierro cobre, lo unen en una punta y le aplican calor acá, ustedes le aplican calor a esto aquí, hace que circule una corriente por acá, ese es el principio de Seebeck que se llama. Entonces, esa corriente es proporcional a la temperatura. Se le pone un transmisor y el transmisor me entrega 420 miliamperes. Eso es lo que es el termopar. Después está dilatación de sólidos. Si ustedes agarran dos sólidos con distintos coeficientes de dilatación, como está acá, como uno se dilata más que el otro, él tiende a doblarse. Y eso es lo que se usa. Por ejemplo, los breakers de las casas, cada vez que usted tiene una sobrecarga en su casa, eso produce calor y el breaker hace que ese sólido, son dos metales unidos, se mueva y dispara el breaker. Entonces, a veces en la casa uno se le dispara el breaker por ese efecto. Entonces, ese efecto se puede usar para sensar algunas cosas, ¿no? Y después tenemos el RTD, que aquí no se ve muy bien, pero es una resistencia larguísima que está acá. Yo le aplico aquí un voltaje y al aplicarle un voltaje y al tener calor aquí sobre esto, él se expande o se encoge, por lo tanto me cambia la corriente. Entonces, como le digo, en la industria se usa muchísimo el termopar y el RTD, pero nosotros usamos otras tecnologías como les dije, que son base electrónica, ¿no? Como son el termistor, que el termistor es algo pequeñito. Por ejemplo, los videobin usan termistores y cuando el videobin se calienta mucho, ¡pac!, él lo manda a apagar porque el termistor detecta que llegó de repente a 100 grados y lo manda a apagar. Entonces fíjense que el termistor es muy facilito manejarlo para nosotros y es muy preciso. Él tiene una respuesta negativa, o sea que al aumentar la temperatura baja, perdón, al aumentar la temperatura baja la resistencia, o sea que la curva es negativa, ¿no? Entonces, básicamente, fíjense que trabaja para temperaturas bajas, menor de 180 grados, pero él es muy sensible, o sea, con pequeños cambios de temperatura tengo un buen cambio de resistencia. ¿Okay? El otro que hay, que es el que nosotros usamos en mecatrónica, es el LM34 o 35, que es básicamente un diodo que por la temperatura cambia su valor. Entonces, simplemente tú le conectas 0 y 5 voltios y por este pin te dice cuánto es la temperatura. Entonces, el Arduino se le pega en la entrada analógica del Arduino, en el acero, ustedes le pegan ese chip y básicamente te lee directamente la temperatura ambiente. Entonces, ese es el que usamos normalmente nosotros en los laboratorios. Tú con solo tocarlo ya él cambia la temperatura ahí mismo y es muy sensible y es muy práctico para robótica y mecatrónica. Bien, el otro que tenemos es el DH. El DH, hay dos, DHT11 y DHT22. La diferencia es uno un poquito mejor que el otro, más preciso. Aquí tengo un montón de ellos. Nosotros lo usamos muchísimo en los laboratorios acá. Vamos a mostrárselo acá. Fíjense cómo es básicamente. Aquí dentro de ese plástico hay un sensor que mide temperatura y humedad. ¿Qué sucede? Ustedes son mecánicos, ninguno de nosotros somos químicos, pero los químicos tienen que medir mucho lo que llaman temperatura en bulbo seco y temperatura en bulbo húmedo. No sé si ustedes han escuchado eso. ¿Qué hacen ellos? Ellos ponen un termómetro donde miden la temperatura
o sea, ellos ponen su termómetro midiendo temperatura y al lado ponen un termómetro y le ponen acá una, 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 un algodón, una mota de algodón, eso que uno usa, que mi esposa usa mucho. Ponen una mota de algodón y le echan agua acá. Entonces esta es la temperatura en bulbo seco y esta es temperatura en bulbo húmedo, porque la temperatura cuando hay humedad es diferente. Entonces, bueno, este señor, el DHT11 y el 22, que son iguales, pero uno es más preciso que el otro, te dan de una vez temperatura y humedad. Si tú tienes la humedad, no tienes necesidad de medir temperatura con bulbo húmedo, porque con esa temperatura en bulbo húmedo tú de ahí puedes deducir cuánto es la humedad. Entonces, este señor ya te da los dos a la vez. Entonces, como te da dos variables, él no puede ser un sensor que te entregue una señal analógica, sino que te entrega una señal digital que tiene un protocolo, que ya lo estudiamos más adelante, que fíjense que él le manda distintos pulsos. Cuando él se activa, él te da aquí un delay de 20 a 40 microsegundos. Después de este delay viene una señal de 80 microsegundos, viene una de 50. Bueno, y de acuerdo a estos pulsos que están acá, él te dice cuánto es la temperatura y cuánto es la humedad. Igual que en el caso anterior que les expliqué, ustedes ponen, hay una librería, usted pone include HT11 o DHT22 y automáticamente ustedes simplemente leen temperatura y humedad. Lo único que tiene que hacer es conectar el Arduino, alimentarlo con 3 o 5 voltios y de aquí sacan, de esta patilla que está aquí, sacan, perdón, lo hice mal, de la patilla que está ahí conectada, esta que está acá, lo conectan directamente al Arduino y el Arduino ya tiene temperatura y humedad. Entonces, aquí lo usamos muchísimo y se nos echan a perder mucho porque son bastante delicados. Fíjense que ahí tengo un montón de ellos. Y son muy baratos. Usted puede usar, lo pueden comprar por Amazon o por acá por Mercado Libre. Y con eso, bueno, yo en mi casa uso uno, porque a veces mi esposa, que siempre se queja que hace mucho calor, yo le enseño y le digo, mira, ahorita está en 27 grados, la cosa no está tan fea. Entonces yo estoy midiendo temperatura y humedad con él. Bien, igual que tenemos para medir temperatura, tenemos para medir presión. ¿Ok? Estos son los métodos que hay, que también se ven en la universidad. Ustedes lo ven como materia. Tenemos tipo en U. No sé si aquí tengo detallado. Sí, vamos a ver. Los que hay de medición directa, que son tipo U, que son cubete inclinado. Hay de burdón, que es el más usado en la industria. Hay de diafragma y fuelle. Y después están los electromecánicos, que lo que básicamente se agarra estas señales mecánicas a través de un conversor se convierten en eléctricas. Eso es lo que hace, ¿no? Entonces, básicamente, estas son las tecnologías que existen. Como ustedes saben, la presión, si nos vamos al espacio, no hay cero presión sobre nosotros. En la medida que vamos bajando del espacio hacia la Tierra, empieza a aparecer cada vez más y más presión hasta llegar al nivel del mar, que es donde decimos que es la presión atmosférica. Entonces, generalmente, la presión, como se mide el cero absoluto, que sería el espacio, y tenemos el cero absoluto hasta el nivel del mar, es la presión atmosférica o barométrica, que es la que se mide. Y de ahí para adelante medimos la presión del proceso. De hecho, hace años la Boeing necesitaba medir la altura y contrató a Honeywell. Y Honeywell lo que hizo fue puso un sensor de presión, porque la presión es proporcional a la altura. Mientras más me alejo de la Tierra, hay menos presión. ¿De acuerdo? Entonces, ¿se acuerdan? Yo le dije que hay un sensor que les mostré que mide temperatura, humedad y presión atmosférica y con eso calculaba la altura. Y le dije que la metro está a 900 metros de altura, porque estamos cerca de la cota 1000. La cota 1000 está a 1000 metros de altura. Entonces, ¿qué sucede? Yo con un transmisor de presión puedo medir la altura, pero la altura es afectada por la temperatura. Entonces, eso hay que corregirlo, ¿no? Entonces, por eso yo le dije que la cálculo de la altura no es muy fácil. Pero bueno, eso es para que tengan una idea de que a medida que me alejo de la Tierra, va aumentando, va disminuyendo la presión. ¿Okay? Entonces, los instrumentos que usemos tienen que ser capaces de medir dependiendo de lo que queramos. Nosotros rara vez medimos vacío, lo que necesitamos medir casi siempre es la presión manométrica, la que está encima digamos, o la presión diferencial. ¿Okay?
Para medir presión tenemos el tubo en U, que simplemente es un tubo donde yo le introduzco un líquido y si yo aquí le aplico presión y aquí esto está abierto, al estar abierto está la presión atmosférica, entonces la diferencia de altura es proporcional. De hecho, la fórmula es delta P, la diferencia de presión, es proporcional a, a la densidad del producto, en este caso si es agua es 1, por la gravedad, que es la gravedad de la Tierra, que es constante, por la altura o la diferencia de altura. Como si usamos aquí mercurio, usamos agua, la densidad es constante, la gravedad es constante, pues la gravedad de la Tierra, por lo tanto, la diferencia de altura que sale aquí es proporcional a la presión que yo aplico. Entonces, eso es lo que se usa básicamente como principio. Un tubo burdón es algo ya mecánico. Esos son los manómetros, casi todos los manómetros que hay en la universidad son tubos burdón, simplemente es hueco donde yo si soplo acá, este señor es como una espiral, es como no sé si ustedes han visto, uno usa en la fiesta lo que llaman matasuegra, que es un aparato que uno sopla y se desenrolla y se enrolla. Bueno, esto funciona al mismo principio, yo soplo acá y esto simplemente se estira y se encoge. Entonces eso me da una proporcional a la presión. Después hay unos diafragmas que simplemente una membrana, que esa membrana, de acuerdo a la presión, la membrana se mueve y yo mido ese movimiento de esa membrana. Hay algunos que son de fuelle, básicamente es como un acordeón, que yo al aplicarle presión, él se estira o se encoge, entonces me da la presión. Después tenemos el extensiométrico, que es el mismo principio que en temperatura, pero aquí usamos para presión. Si yo tengo un alambre enrollado y yo el alambre le aplico una fuerza, como en estos dos sentidos, estoy estirando el alambre. Entonces, si le aplico corriente, me aplico tensión, me varía la corriente porque se cambió la resistencia del alambre. Entonces, eso es lo que es una galga extensiométrica. Eso se usa, por ejemplo, si usted tiene una tubería y le pegan encima una de esas galgas, él te mide la presión que está sometida a la tubería, ¿no? Entonces, eso tiene bastantes usos, digamos, en la industria, ¿no? Y por último, el piezoeléctrico. El piezoeléctrico, no sé si ustedes han explicado, esos fueron los hermanos Curie que lo descubrieron, que al agarrar un cristal y le aplicas un esfuerzo, él genera un tren de pulsos. Ustedes tienen piezoeléctrico en la mano ahorita, seguramente todos ustedes, a lo mejor ni lo saben. El computador de ustedes tiene un piezoeléctrico, porque el computador de ustedes que trabaja 1 GHz o 2 GHz, bueno, ese gigahertz es la velocidad del cristal, el cristal que tiene el computador. Ese cristal, cuando le aplicas un esfuerzo, le aplicas una tensión, un voltaje, genera un tren de pulsos perfecto. De hecho, los relojes antiguamente eran mecánicos y el dueño del mundo de los relojes eran los suizos, que vendían los Rolex y todo eso eran de allá. Pero desde que descubrieron los piezoeléctricos, llegaron los japoneses y dijeron, oye, vamos a hacer relojes con piezoeléctrico. Los suizos dijeron, no, eso no sirve. Y los suizos perdieron la mitad del mercado, porque ahora todo el mundo compra relojes con piezoeléctrico, que son los que tenemos todos. Y de hecho, los relojes que tenemos prácticamente no se atrasan ni se adelantan, pero absolutamente nada, porque ese cristal es muy preciso. Antiguamente los relojes se atrasaban casi que 1 segundo cada semana. Entonces, el cristal tiene esa característica que da un tren de pulso muy exacto. Entonces, si yo le aplico un esfuerzo, él me da una medida. Entonces, eso se usa muchísimo. Esos son también para las galgas extensiométricas, igual que el otro. Muchas balanzas, muchos pesos usan esta tecnología. ¿De acuerdo? Bien, aquí tenemos unos otros, simplemente una sola expresión que se usan en mecatrónica, que son pequeñitos, que se usan para bajas presiones, ¿ok? Para gases, fluidos, agua o simplemente para presión del aire. Generalmente en mecatrónica uno se maneja más que todo con aire, a veces uno usa con agua, rara vez, pero todos son sensores muy pequeños que trabajan, cuando uno trabaja a presiones se miden en Pascal, cuando trabajan en la industria se miden en PSI. Para que tengan una idea, un PSI son como 6.000 pascales. Entonces, bueno, hay una gran variedad de medidores de presión. Aquí tenemos medidores de presión diferencial, que pueden medir altura, como le dije, y ya te venden el chip, el BME. Si ustedes ponen ahí BM280, hay un BMP,
280 y hay BME 280. Yo les recomiendo el BME 280 que miden temperatura, humedad, presión y pueden calcular la altura de una vez de un golpe con ello. Bien, lo que yo les expliqué de la presión, ustedes tienen que el aire caliente y el aire frío hacen que cambie la presión. Por eso los medidores de presión no pueden determinar tal cual la altura, sino tienen que compensarlo. Por eso los barómetros te dicen cuando tú ves que cambia el barómetro, la medida, pues oye, parece que va a llover. Bueno, porque las nubes, acuérdense que la presión atmosférica, o sea, la atmósfera actúa sobre mi cuerpo. Y si encima de mí hay un montón de nubes y está, digamos, todo nublado, la presión del aire es menor, cambia. Entonces eso lo detectan los barómetros y el barómetro te puede decir si va a llover o no. Entonces, para la parte meteorológica es importante tener medición con barómetros. Eso quería decirle yo con esto. Entre las aplicaciones tenemos para medición del gas o líquido, medición de altitud, como le dije, medición de flujo, y puedo medir nivel. O sea, si yo tengo un envase y pongo un transmisor de presión aquí en el fondo, este transmisor de presión, dependiendo de la altura del líquido, él va a dar una presión distinta. Y yo la explicación que le doy a uno muy sencilla, si ustedes se ponen un cubo de agua encima del hombro, no pesa nada, pero si yo empiezo a llenárselos de agua, cada vez le pesa más, o sea, cada vez tiene más presión sobre el hombro. Bueno, el transmisor de presión, simplemente de acuerdo al nivel, te da una presión distinta. Entonces, es muy común usar transmisores de presión en el fondo. De hecho, yo les expliqué que nosotros medíamos nivel con un sensor con el sensor de distancia que les dije a ustedes. Pero ¿qué sucede? En una de las aplicaciones el agua emitía vapor y nos da errores y se nos dañaba. Entonces ahí al final era mejor poner un transmisor de presión en el fondo. Lo que pasa es que para poner un transmisor de presión hay que perforar el tanque. Entonces uno como ingeniero tiene que saber, wow, ¿qué tecnología uso? Hay que perforar el tanque. Bueno, se puede perforar, sí, pero eso puede generarme fugas, me puede dañar el sistema. Entonces a veces no es conveniente. Entonces uno, en ese caso decimos, no, no vamos a tocar el tanque no es nuestro, vamos a poner un medidor encima, pero los gases nos daban errores en medida. Y esos vapores nos oxidaron mucho el sensor y prácticamente tuvimos que cambiarlo a los 6 meses. Entonces, eso es parte de lo que ustedes tienen que entender y saber, de que las tecnologías que uno usa hay que saber cuál usarlas. Bien, después tenemos para medir de flujo, hay 5 tecnologías, que repito, eso está todo en el material de la materia que ustedes ven en la central. Hay medidores de presión por presión diferencial, hay medidores por desplazamiento positivo, por área variable, volumétrico y flujo másico. ¿Okay? Los sensores de flujo tenemos, por la primera tecnología, tenemos placa orificio, tobera, venturi, impacto y tubo de Pitot. Creo que tengo aquí. ¿Qué sucede? Hay una ley de la continuidad que se llama que en una tubería, no importa el diámetro de la tubería, se cumple la ley de la continuidad. O sea que el producto del área por la velocidad del fluido es constante. O sea que si no importa donde yo mida área por velocidad, me va a dar siempre constante. ¿Por qué? Porque aquí varió el área, pero aumenta la velocidad. Y eso lo viven ustedes cuando ustedes vienen por la autopista. Por ejemplo, vienen en 6 canales y de repente se reduce a 2. Ustedes saben que en 6 canales va muy lento y cuando se reduce a 2 aumenta la velocidad. Bueno, eso pasa igual con el fluido. Entonces, este principio, más el principio de Bernoulli, que Bernoulli demuestra que la energía se conserva, se demuestra que si yo pongo una obstrucción en una tubería, si yo tengo una tubería y le pongo una obstrucción, digamos, hago una reducción, se va a generar una diferencia de presión y si yo mido esa diferencia de presión, es proporcional a la raíz cuadrada de esa diferencia de presión de P2 menos P1 es igual al caudal. Entonces, uno hace una restricción a la tubería y mide el caudal.
La forma más sencilla que uno usa en mecatrónica para medir caudal son medidores con turbina, que son unas hélices que simplemente al pasar el fluido la hélice gira y uno mide la velocidad de la hélice. Esos equipos, básicamente ese medidor, básicamente son unas tuberías que tienen, digamos, un aparato que tiene una hélice dentro. Esa hélice, de acuerdo al fluido, gira, mueve. Entonces esa hélice normalmente tiene un imancito acá y otro acá, y aquí tiene un efecto Hall, y ese efecto Hall lo conecto yo al Arduino y él me da la velocidad de la hélice. Esa velocidad es proporcional al caudal. Esos son los que más usamos en la universidad. ¿Ok? Ese es para medir caudal. Después tenemos para medir nivel tienen todas estas técnicas de visuales, flotadores, desplazadores, hidrostáticos, electrónicos. Repito, también lo ven en la universidad, y si, como les dije antes, les pongo a la orden de material, si quieren se los envío, donde explico en detalle cada uno de ellos. Los visuales obviamente es muy sencillo. Visuales lo que uno hace en el tanque, si el tanque es transparente, le pone aquí una cinta métrica y lo ve. Si no es transparente, le pone simplemente aquí un tubo que está conectado aquí, y simplemente el nivel de acá es igual al nivel de acá. Entonces uno lo ve visualmente. Flotador es el que usan el tanque de la casa o la poceta, que tiene un flotador. Desplazador es un flotador que se le hace caer al líquido y te detecta cuando cambia la densidad. O sea, si tú dejas caer, si tú tienes una cuerda con un plomo y lo vas dejando caer y el plomo hace contacto con el agua, la resistencia te varía en la mano. Entonces, se usa un motor que te detecte ese cambio de torque, y entonces él te dice hay nivel. Entonces él te calcula por un desplazamiento. Lo bueno del sistema de desplazamiento, que es el que usa la industria petrolera muchísimo, que tú tienes crudo acá, y ustedes saben que el crudo viene con agua y tienes agua acá, y esto se llama interfase. Entonces, cuando el desplazador, tú lo empiezas, tienes aquí un servomotor que él va dejando caer, y cuando llega acá, él nota que cambió el torque. Ah, mira, llegué al líquido. Entonces ya tú sabes este nivel, pero lo deja caer más, y aquí al cambiar la densidad, él cambia el torque. Dice, ah, mira, entonces él detecta la cantidad de agua o sedimentos y la cantidad de crudo. Entonces es más preciso para medir los tanques de crudo. Entonces eso se usa en la industria. En mecatrónica no, pero bueno, es para que ustedes sepan esto. Hidrostático es el poner el transmisor de presión aquí abajo, que les dije que mide la presión hidrostática. Después hay electrónicos, hay uno muy sencillito que ustedes pueden hacer, que es para medir nivel máximo. Ustedes pueden poner acá un alambre, insertar un alambre aquí al fondo, y ponen un alambre aquí arriba. Y entre estos dos alambres ponen un relecito y lo alimentan de corriente. Cuando el agua llega acá, hay un cortocircuito y le dan una señal al Arduino. Entonces dice, oye, pero yo quiero detectar varios niveles. Bueno, pones varios alambres y pones varios relecitos, entonces tú puedes detectar. O sea, ustedes se la pueden ingeniar. O sea, que para medir nivel hay muchos métodos. ¿Okay? El sónico, bueno, ya se los expliqué. El fotoeléctrico, bueno, ya ahorita están vendiendo unos sensores de nivel. Cuando tú tienes un cristal, es transparente, tú simplemente pegas acá, aquí, y él por color, él ve si cambió, si el líquido llega acá y te dice el nivel. Entonces cada vez aparecen tecnologías más raras. Y radar es que simplemente emites una onda de radar y rebota sobre. En la industria petrolera, el que más se usa son desplazadores y radar, son los que más se utilizan. ¿Okay? Y bueno, y flotadores se usaban antiguamente. Entonces, bueno, aquí tienen los métodos en general que se usan para medir nivel. Después existen otros señores como acelerómetro, que ellos miden la aceleración. Si usted, bueno, eso es lo que tiene el airbag de los carros. Él detecta el cambio brusco de aceleración, además el impacto, y él te dispara a la bolsa. A lo mejor usted tiene una aplicación de un acelerómetro. A mí tengo un compañero acá que me decía algo interesante, que él decía, oye, él compró uno, por cierto, nunca lo hemos usado, lo tenemos acá. Dice, oye, si yo meto el acelerómetro en una pelota y yo lanzo la pelota, el acelerómetro si va registrando, o sea, si meto la pelota con el acelerómetro y una electrónica, me dice, oye, si yo lanzo contra el piso, él me va grabando todo, cómo va cambiando la gravedad de la aceleración, y yo pudiera saber de dónde partió y dónde llegó. Él decía hacer ese experimento. Pues claro, él está midiendo la aceleración y cómo va variando, ¿no?
Entonces, él tiene varias aplicaciones que ustedes de repente pueden tener alguna experiencia que no saben cómo medirla, donde hay un cambio de velocidad. Bueno, aquí está, este es el señor que se usa. Aquí explica cómo funciona el acelerómetro. Básicamente el acelerómetro tiene una masa que se mueve, entonces él mide ese movimiento de masa, entonces tú puedes saber cómo está el movimiento de la masa, ¿no? Entonces, son un poquito más costosos que los otros. Cuando digo costoso, estamos hablando de menos de $20, ¿no? Pero un poquito más costoso. Un acelerómetro muy barato es el Wii. De hecho, yo tenía un Wii, ya lo regalé, pero esos controles de Wii tienen acelerómetro. No sé si ustedes tienen Wii o sus familiares. Ustedes el Wii, él detecta el movimiento de los golpes. Entonces, ustedes dirán, oye, ¿cómo lo uso? Si ustedes ponen en internet Wii, eso se llama, creo que el Wii le llaman el Nantuk, no sé si llama el control, le llaman Nantuk. Usted pone Nantuk y Arduino y van a conseguir N personas que ya tienen, donde ustedes conectan directamente ese aparato al Arduino y él le mide la aceleración, el movimiento, hace todo. O sea que eso es lo bueno del Arduino. Los celulares tienen acelerómetro y tienen giroscopio. Si ustedes se fijan en el celular, cuando ustedes lo invierten, él invierte la pantalla porque él sabe el sentido, el giroscopio te dice en qué sentido está, lo mismo que el iPad. Los celulares tienen gran cantidad de instrumentos que usted no se imagina. O sea, ustedes con los celulares pueden medir sonido, pueden ver colores, pueden ver luz, pueden hacer un montón de cosas. Lo que todavía nos falta es cómo conectar esos sensores del celular al Arduino, pero el celular tiene muchos sensores, ¿ok? Entonces, bueno, esa es una aplicación del acelerómetro. Está el giroscopio que les dije, que el giroscopio, los celulares lo tienen, los iPads lo tienen. Entonces, ¿para qué me puede servir eso? Bueno, los drones, si usted va a hacer un dron, usted necesita que el dron sea estable, que el dron esté horizontal establemente y que él pueda volar y no esté oscilando. Bueno, se usan los giroscopios para trabajar en un dron. ¿Ok? Entonces tiene esa aplicación, ¿no? Bueno, aquí le doy una referencia de los libros que yo recomiendo, el Bolton, Histan, y después mis notas si quieren digamos, de control de procesos. Esa es la materia, se llama bueno, aquí se llama control de proceso, allá en la central, la materia creo que se llama instrumentación. Entonces, repito, si no lo han visto, le puedo mandar mi material. Entonces, ¿tienen alguna pregunta sobre esto? Sobre esta parte, no sé, ¿tienen alguna duda? ¿Algo? Por Nada. ahora no, profe. No, pero no, bastante claro lo de los sensores. Cónchale, ustedes son demasiado buenos alumnos, nunca tienen preguntas ni dudas, ¿no? Bien, fíjense, ya nosotros vimos todos los sensores. O sea, ¿qué les voy a enviar en el día de hoy y mañana? La práctica donde ustedes el Arduino van a medir temperatura, van a sensar movimiento. Ya necesito que ustedes eso lo puedan hacer sin ningún problema con el Proteus. Y yo sé en el caso, creo que era Andrea, que tiene un Arduino, puede simularlo o puede hacerlo con el Arduino, ¿no? Si tiene los sensores, o si no, lo hacen con el Proteus, ¿no? Entonces, ahorita voy a hacer una pequeña introducción de actuadores, pero lo terminamos la próxima clase, porque esto también va a implicar hacer una práctica, porque después que veamos sensores, vemos actuadores la próxima semana. Entonces, después de actuadores y hagamos la práctica de actuadores con ustedes hagan la práctica, ya vamos a entrar en otro mundo de cómo entonces empezar a hacer, controlar el mundo, ¿no? Vamos a ver cómo automatizamos algunas cosas, vamos a meternos con Internet, cómo manejamos Internet de las cosas, entonces lo voy a explicar. Pero necesito muy bien que entendieran los sensores que existen, los más comunes. Le voy a hablar de los actuadores, tengo que hablarle de motores, pero los motores que usamos nosotros en robótica, no los motores grandes que ustedes habrán visto con máquinas, la materia que ven ustedes allá. Y después que ven eso, le voy a hablar de protocolos, porque muchos de estos sensores y cada vez más vienen hablando en forma inteligente. Entonces, eso es lo otro que me faltaría antes que entráramos a hacer ejercicio y hacer el proyecto final. Entonces, como introducción, le voy a hablar un poco rápido.
a lo mejor tenemos un poquito temprano, yo les había puesto antes y repito, el sistema de control con entradas y salidas. Ya vimos todos los sensores, ya sabemos cómo sensar temperatura, presión, movimiento, flujo, distancia, ya tenemos todo eso. Entonces, si nosotros tenemos eso y vamos a hacer una práctica y la vamos a probar con el Arduino, ¿ya qué hago yo con esta distancia? Oye, tengo que parar un motor, tengo que moverme a la derecha, moverme a la izquierda, entonces tengo que usar un actuador. Y el actuador básicamente son los motores. Entonces, esta gráfica que no sé si la mostré, pero me gusta mucho, que la tomó uno de los libros que yo les recomiendo, donde explica todo lo que es un sistema mecatrónico. Tenemos el sistema electromecánico, donde tenemos los sensores que ya los estudiamos. Tenemos interruptores, potenciómetros, termopar, los fotoeléctricos, sensor de temperatura, humedad, pero muchos de ellos son digitales, otros son analógicos. Los analógicos los tenemos que convertir con un convertidor analógico digital que el Arduino lo tiene, que es el A0 al A5, lee los analógicos y esos analógicos, esa data en digital se lo entrega al Arduino. Okay, lo entrega bien sea un PIC, que ya no lo vamos a usar, un PLC, puede ser Arduino, y básicamente esa señal, en base a eso nosotros tenemos que hacer un control. Ese control puede ser digital o analógico. Si es analógico, tengo que convertirlo a digital, pero como no tengo conversión, uso el PWM. Y en esta clase, la próxima semana, cuando hablemos de los motores, vamos a ver cómo vamos a controlarlos con PWM. Y esos controles se los vamos a entregar a los actuadores, que son solenoides, motor DC, motor paso a paso, cero motor, e hidráulico y neumático. Yo no voy a trabajar hidráulico y neumático. En la central había un profesor que daba esa materia muy completa. No aplica a nosotros mecatrónica, a menos que sea proyecto que hay que mover equipos muy, muy grandes. Entonces, pues nosotros vamos a trabajar con solenoides, con motores DC en pequeños, que son para mover los carritos, motores paso a paso, que son los típicamente que se usan para hacer los 3D, y vamos a ver los motores, que es lo que se usan para hacer los aviones, carritos o los brazos robóticos. Entonces yo necesito que entiendan bien eso, lo vean en detalle, para poder ustedes desarrollar, si quieren, hacer un robot. O sea, es muy sencillito, es muy fácil, es barato. Si ustedes tienen en la central, se están poniendo unas impresoras 3D. Ustedes pueden, como estudiantes, me imagino que les permitirán imprimir los brazos robóticos, y simplemente yo les voy a enseñar cómo se manejan los servomotores. Se compran en $10 unos cuantos y ya tienen su robot en su casa fácilmente. Entonces eso es lo que yo quiero ustedes, promocionarlo para que ustedes se animen a hacerlo y crear su propio robot directamente, y no es complicado, es muy sencillo. Obviamente todo eso lo vamos a manejar con el interfaz humano-máquina. Ustedes van a usar como interfaz ahorita su laptop, ¿ok? Ustedes prenden bombillitos y LED, pero vamos a usar el interfaz humano-máquina, y yo más adelante les voy a enseñar unos software avanzados de interfaz humano-máquina donde ya pintemos el proceso, y desde el computador, su computador, ustedes controlen directamente lo que van a hacer. Entonces eso es lo que vamos a entender. Entonces, bueno, la próxima semana, así que lo dejamos hasta acá, le voy a dar los actuadores, que básicamente son el músculo detrás del sistema mecatrónico, son los que aceptan los comandos. Ya nosotros sabemos cómo son los sensores. Entonces ahora en el Arduino vamos a programar en base a esta señal. Yo entonces voy a tomar esta acción y lo voy a hacer a través de un actuador que es el músculo. Entonces eso es lo que vamos a hacer en la próxima clase. Entonces me gustaría dejarlo hasta acá, porque ya entraría directamente en estos actuadores que son los que quiero que veamos la próxima clase, que son solenoides, los motores DC y AC, hidráulico y neumático, que son las válvulas que se usan en la industria como Polar, PDVSA, Sidor, que no vamos a manejar nosotros, pero en electrónicos usamos diodos, transistores, que ustedes saben, tristores, y triac, que no voy a entrar en detalle de ustedes porque no son eléctricos, pero eso ya uno los compra ya hecho, o sea que lo voy a explicar el principio en general a ustedes. Entonces, bueno, no sé si tiene alguna pregunta. Repito, les mando el ejercicio, le pongo la tarea para que la entreguen antes del próximo jueves a medianoche, antes del próximo, perdón, viernes, medianoche, sí, el jueves a medianoche, es correcto. Donde ustedes me van a tener que censar temperatura, movimiento,
y sepan cómo censar esas variables. ¿De acuerdo? Ok, profe. De acuerdo, profe. Bien, entonces vi que algunos me han hecho todos los ejercicios, veo que tienen pocas preguntas, veo que están entendiendo, lo cual me alegra mucho, pero acuérdense que aunque las clases son los viernes, yo estoy disponible para ustedes toda la semana. Ustedes me pueden consultar cuando quieren por Slack. Por Slack lo veo más seguido o me pueden por Classroom escribir. Pero estoy a la orden para ustedes, ¿de acuerdo? Porque cada vez van a aparecer cosas más complejas que ustedes van a necesitar interactuar un poquito más. Bien, que pasen feliz fin de semana y nos vemos el viernes que viene, ¿sí? Hasta luego. Igualmente, profesor. Hasta luego, chao. Hasta luego.